autoridades investiguen a fondo las acciones del exsecretario de Seguridad Pública en Tabasco, Hernán Bermúdez. Yo quiero decir nada más que no es el tema. Tabasco, gobernado por Morena. Hernán Bermúdez, exsecretario de Seguridad Pública en ese gobierno, ya estaba señalado por presuntos vínculos con el crimen organizado. Entregaron a Tabasco. Diputada, hemos insistido en que no se meta la agenda política por la puerta trasera. Que se trata caso de una entidad federativa de nuestro país, en donde operó una célula de la delincuencia organizada y cuyo líder fue designado secretario de Seguridad Pública de esa entidad. Una descomposición nacional en múltiples niveles. Diputado Vázquez Agüet, si me permite un momento, le hago un llamado a centrarse en el tema. El tema no es la seguridad en Tabasco. Pero eso sí, están indignados porque resulta que se les metió precisamente por la puerta trasera. Después de años de encubrirlo, Un momento, diputado. Un momento. El tema no es el tema. Bueno, por si hubiera alguna duda, ahí está lo que ocurrió el día de hoy. En el Senado se protege, se cobija a Adán Augusto López. La 4T prohibió que se discutiera el tema que todo el mundo está conversando, que está en todas las mesas. Los nexos innegables del exsecretario de Gobernación, Andrés Manuel López Obrador, con quien fuera su secretario de Seguridad en Tabasco mientras fue gobernador y líder del grupo criminal que más creció, que más empoderó, la Barredora. Lucy Bravo. Lucy, ¿cómo estás? Bien, buenas tardes. Muy buenas noches. Es que el día es largo. Carlos Mota, querido Carlos. Hola, ¿cómo estás? buenas noches. Muy buenas noches. Arturo Dama. Lucy, Manuel, Carlos, buenas noches, ¿cómo están? Lo protegen. Bueno, es clarísimamente, ¿no? Ahora sí que al buen entendedor pocas palabras, ¿no? Dicen que no son iguales. Dicen que no son iguales, pero son peores, y vamos a decirlo claramente, ¿no? Ahora, mira, lo interesante del caso es que después de unos días, la semana pasada, finales de la semana pasada, de que, nadie sabía dónde andaba Adán Augusto López, él apareció y en su cuenta de Twitter dijo pues que allí estaba y que estaba a disposición de las autoridades para lo que se necesitara. Bueno, si realmente esto es serio, ¿qué procede? Bueno, antes de que se le quite el fuero, que él mismo renuncie al fuero para realmente estar a disposición de las autoridades, ¿no? Vemos que todo esto pues es un montaje porque no ha renunciado al fuero, tampoco se le está iniciando un proceso de desafuero en el mismo Congreso, y mientras esto no sucede, más lo que vimos hoy, pues simple y sencillamente está protegido. Ahora, aquí la pregunta es, Manuel, ¿dónde está la oposición? ¿Por qué la oposición no le ha sacado toda la ventaja política, la raja política que tiene esto desde que empezó hace un par de semanas? A menos que los tentáculos de Adán Augusto López lleguen hasta los coordinadores de la oposición, que no se pararon hoy tampoco. Tampoco, ¿no? Hoy no estuvo ahí ni el coordinador del PAN, Ricardo Anaya, ni el del PRI, Manuel Añorbe, ni el de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda. No estuvieron ahí. Lucy, ¿cómo ves las cosas? Bueno, yo creo que esto es algo muchísimo más grande que el escándalo Adán Augusto. Yo creo que lo que estamos viendo en estos momentos es la confirmación de que en México se ha instalado un estado criminal. No un estado fallido, sino un estado criminal, un sistema en donde las instituciones estatales no solo son permeadas por la corrupción, sino que se convierten en instrumentos al servicio de intereses criminales a través de redes de poder político, económico y delictivos en una sola estructura simbiótica, ¿no? Y el caso de Tabasco es emblemático en ese sentido. Y a diferencia de la corrupción común y corriente, donde podemos quizá hablar de casos aislados o individuales de abuso de poder o de pactos con ciertos grupos criminales, aquí estamos hablando de una institucionalización de prácticas delictivas que el Estado no solo facilita, sino que protege y hasta se ve beneficiado de ellas. De ese tamaño es el escándalo que estamos viendo frente a nuestros ojos en este espectáculo grotesco. Sí, o sea, no es que hay una alianza entre autoridades y criminales, es que ya no hay una frontera entre autoridades y criminales. El criminal está en cargo de autoridad. Desde las instituciones del Estado. Y así es como tendríamos que voltear a ver lo que está ocurriendo, porque la tolerancia de no solo uno, varios personajes señalados por parte de la 4T no solo sugiere que han fallado en combatir el Estado criminal, sino que en muchos casos han ayudado a consolidarlo. Y de ese tamaño tendría que ser pues el terremoto político, pero
desafortunadamente no hemos visto hasta ahora ninguna consecuencia. Y ya les decía que no es solo uno, sino varios casos. Ya son demasiados esqueletos que se les han acumulado. Está así la barredora en Tabasco y su relación con Adán Augusto. Pero ¿qué tal el caso del asesinato de Héctor Melesio Cuen y el montaje hecho por la propia Fiscalía de Sinaloa? ¿Y qué decir del gobernador Rubén Rocha? El caso Sergio Carmona, conocido como el rey del huachicol, y el financiamiento de campañas en 2021 de Rubén Rocha y de Américo Villarreal. El caso Marina del Pilar y posibles vínculos con el cártel Jalisco Nueva Generación a través de su esposo, quien habría operado redes de lavado de dinero. El caso de Alfonso Durazo, señalado por proteger al cártel de Sinaloa durante su gestión como secretario de Seguridad Pública y gobernador. El caso de Cuauhtémoc Blanco, también acusado de nexos con el cártel de Jalisco y Guerreros Unidos tras la difusión de una fotografía con estos líderes criminales. Y Américo Villarreal, también señalado de financiamiento ilícito y reuniones con operadores del cártel del Noreste. No es un solo caso, son demasiados. Y le podríamos seguir, ahí está Alfonso Romo también. Claro. Y el lavado de dinero sancionado por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, quien fuera jefe de oficina del presidente López Obrador. A ver, estamos hablando de dos de los hombres más cercanos al presidente, si no es que los dos más cercanos a un presidente de la República. Su jefe de oficina y su secretario de Gobernación. No, y el problema es que tenemos ahora, yo creo que una tergiversación de tal magnitud en la población, en los mensajes que desde el Estado emanan, que creo que tenemos un problema de disonancia cognitiva de lo que es el ciudadano en su relacionamiento con el Estado. ¿Y a qué me refiero? A que estaba yo viendo las notas que circulan, la fotografía típica que ves de este señor Hernán Bermúdez Requena por todos lados, es él sentado en la... Es una foto de archivo, ¿no? Que está por todo, él sentado en la mesa de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, con el uniforme, con sus insignias del jefe de Seguridad Pública, y ocurre exactamente lo que dice Lucy, ¿no? Esta tergiversación que lo que hace es que a la ciudadanía le confunde de quién es quién, por qué está ahí, y ahora resulta que nos están diciendo en los medios de comunicación con total indignación que se trata de una persona que es jefe de una banda delincuencial, probablemente la más importante célula del cártel Jalisco Nueva Generación en el sur-sureste del país. Entonces yo creo que ahí tenemos una problemática de la mayor magnitud en cuanto a la conciencia social del país, de lo que esto significa, porque las instituciones del Estado que deberían cuidarnos a los ciudadanos en relación con los crímenes, pues más bien están en esta simbiosis, efectivamente, pues operando delitos institucionalizadamente en favor de unos cuantos que se protegen ellos mismos a través de las propias instituciones. Y por eso vale la pena seguir hablando del tema y no soltarlo. Este hombre no llegó y se desvió en el camino. Este personaje, según las propias indagatorias, tenía una carrera delictiva de muchos años. Hay quienes hablan de 1999, pero bueno, hay señalamientos muy puntuales a partir de 2019. Es decir, cuando lo nombra Adán Augusto López, que además lo conoce desde hace más de 30 años, ya era un líder de la delincuencia organizada, conocido y reconocido por todos, incluido el gobernador. ¿Es creíble, Arturo, que no sabía Adán Augusto López? De ninguna manera, ¿no? A ver, alguien me preguntaba, bueno, ¿existe la posibilidad de que Adán Augusto no supiera? Bueno, de que existe la posibilidad, sí, ¿con qué probabilidad? Prácticamente nula. A ver, eso es increíble, ¿no? Que no supiera. Que la decisión del secretario de Seguridad sí. Es un caso espejo, calca, Calderón García Luna, Adán Augusto López. Así es. Este hombre, Hernán de Bermúdez. Que no supiera... O sea, la decisión de nombrar al secretario de Seguridad es del gobernador. Y sabía a quién estaba nombrando perfectamente bien, y yo creo que a lo largo del que estuvo a frente del puesto, sabía lo que estaba haciendo. Eso no hay manera de darle la vuelta, Manuel. No hay manera de darle la vuelta. Y bueno, y luego la pregunta, ¿y hasta qué punto el mismo presidente de la República, en aquel entonces, López Obrador, tampoco sabía? Sí. Ahora, todos ya lo sabemos. ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? Bueno, a ver eso. ¿Qué van a hacer en el gobierno de la 4? ¿Qué van a hacer los senadores? Mira, los senadores van a sostener ahí a un coordinador que tiene vínculos con un personaje como fíjate, este. ¿no? Eso es muy interesante porque ahí entra ya la política y las conveniencias políticas de cada quien. ¿Cuáles son los grupos políticos en el Congreso? Bueno, está el de Adán, el de Adán Augusto, está el de Monreal, está el de... ay, Dios mío, se me fue el nombre. Bueno, está el de la presidenta. El de la presidenta, ¿no? Obviamente. El de López Obrador. El de López Obrador, el de Andy, aunque no esté en el Congreso, pero también están viendo en el 2030. Entonces, ¿hasta qué punto les conviene deshacerse, sacar de la jugada a
Adán Augusto, ¿no? Y ahí entra ya la politización del asunto, ¿no? Porque aquí yo creo que más de uno ya está pensando, bueno, aquí podemos deshacernos de este contendiente, de este grupo dentro del Congreso totalmente desacreditado, y bueno, pues es un jugador menos tanto para el 2027 como para el 2030. Pero esa lógica te diría que efectivamente van a actuar en contra, ¿no? Sí. Y hoy no vimos eso. Hasta hoy lo cobijaron. Hoy, pero la pregunta es, ¿lograrán mantener este cobijo hasta que el tema se diluya, se olvide? ¿O qué le sabe a Adán Augusto López Esa a es los la otra, demás? a cada ¿O qué uno de les los dio demás? a los demás para mantenerse ahí? No solamente con el respaldo de los suyos, de los propios, de la 4T, sino también de una parte tibia de la oposición, tibia por decirlo menos. Sí, claro, y sobre todo, pues respondiendo a la pregunta de Arturo, yo creo que sí van a lograr mantener el manto protector que, pues a lo largo de todos estos casos que yo enlistaba, pues ha mantenido como intocables a todas estas figuras totalmente señaladas y desprestigiadas, y no pasa nada. Y yo creo que, pues sí, digo, más allá de lo político, a mí me preocupa que como que se esté manejando este caso como si fuera un caso más de señalamientos por corrupción, o que se quede, digamos, como en esta politiquería y en este estira y afloja. Sí, que es un asunto de grilla, que no es grilla. Hay grilla. La hay, no, de que la hay. Pero Evidentemente hay es una muy pugna delicado. entre dos grupos importantes del oficialismo, hay que decirlo, ¿no? Y sobre todo que el epicentro sea Tabasco, tampoco es menor. A ver, eso nadie lo va a negar. Pero aquí yo creo que ya esa narrativa o esas herramientas quizás de las cuales ellos han echado mano para sacudirse uno y tantos escándalos, ya no son suficientes. O sea, ya no alcanza, digamos, este discurso, por un lado, totalmente ridículo de que, pues sí, que no tenía la menor idea. Bueno, pon tú que no supiera como gobernador, pero como secretario de Gobernación, el segundo al mando, ¿no?, del país. No, y además que no hiciera nada. Y que no hiciera nada. Pero además era el notario de la familia. Sí, claro. O sea, era el de confianza de la familia Bermúdez Requena. Entonces estás hablando de uno de los funcionarios más ineptos en la historia de nuestro país, no solo como gobernador, sino como secretario de Gobernación y todos los otros cargos. Pero bueno, más allá de eso, a mí me parece que no han terminado de medir la gravedad de la cloaca que se destapó, no solo por el tema interno y la grilla y todo esto, lo que está pasando afuera, en Estados Unidos, con la mirada puesta en México, con estos señalamientos gravísimos de un gobierno coludido por donde se le vea. ¿Tú crees que Adán Augusto López tiene visa todavía? Pues mira, pero no creo que vaya a Disney pronto, no lo creo, pero... El hecho de que el país esté a la espera de que sea Estados Unidos, como ha ocurrido en la realidad, el eje central de la acción para que veamos circunstancias específicas ocurrir, me parece tristísimo, ¿no? Y yo creo que ahí la presidenta Claudia Sheinbaum tendría que ser más veloz en, pues, no defenderle, por supuesto, no creo que lo haya hecho a cabalidad como ocurrió hoy ahí en las bancadas del Senado, pero sí que pues actúe pronto, porque yo creo que es de tal magnitud la problemática que el país en su conjunto se desprestigia. Y si viene una orden de alguna naturaleza de pronto del Departamento de Justicia de Estados Unidos y tal, pues aún más va a quedar el gobierno en ridículo, porque nuevamente será Estados Unidos quien ponga la carta fuerte para que esto no pase en México, ¿no? Y está pasando. Está pasando. ¿Y con qué personaje? Y ahora, a ver, aquí lo que seguiría de parte del Congreso sería quitarle el fuero. Lo primero que tendrían que hacer es a Adán Augusto, pero por lo que vimos hoy, pues eso no va a pasar. No va a pasar. Porque mientras eso no pase, pues vamos a seguir con exactamente esto. Mucha crítica en las redes, en la prensa, en los comentarios, pero se va a mantener a Adán Augusto ahí hasta Ahora, que... son 2 semanas de... Sí. Información, además, porque esto va por capítulos, entonces hay información nueva, se ventila más detalle. Pues hoy agarraron al número 2, ¿no? De la banda. Pues dicen que es el número 2, pero... De la barredora. Puede ser cualquiera, ¿no? Estos generadores de violencia, como les llaman, o aquí... líderes de plaza. ¿Dónde está el número 1? El número 1 es el que... A ver, si Adán Augusto López hubiera ganado la candidatura presidencial de Morena, porque lo dejó correr López Obrador, fue una de sus corcholatas, hermano le llamó en varias ocasiones, quizá hubiera nombrado a su secretario de Seguridad, secretario de Seguridad de México. Sí. Tendríamos un criminal en la Secretaría de Seguridad Ciudadana. De ese tamaño, digamos, es lo delicado y es lo grave. De ese tamaño tendría que ser el actuar también de la autoridad, pero no se ve
velocidad, no se ve celeridad. Y sobre todo porque también creo que ahora sí que nuestra labor como medios de comunicación es no quitar el foco, sí, en estos casos, y sobre todo ayudar a que como ciudadanos no se nos olvide que al final del día la responsabilidad máxima sigue siendo de aquel que nombra a su funcionario o a su integrante del gabinete, pero sigue siendo su responsabilidad. Delega funciones. Esa es la función de cualquier secretario de un gabinete. Solo está cumpliendo con ciertas funciones, pero la responsabilidad de los resultados los carga quien lo nombra, punto. Pero como en México, pues al parecer todo eso se ha diluido y se pueden lavar las manos muy fácilmente, nuestros políticos hay que recordarles que no es así, que cuando uno les está dando el voto de confianza para que ellos deleguen ciertas funciones, tienen que responder por esa persona. Pero, pase lo que pase, sean buenos o malos resultados, pero en ese sentido hasta eso han logrado sacudirse, pero yo creo que en este caso sí ya no les va a alcanzar. Y sobre todo este discurso también de que la fiscalía es autónoma y entonces que van a investigar y que aquí sí ahora, se investigue, que tope hasta donde tope. La verdad es que no han dado ninguna muestra de que la fiscalía haya dado un solo fallo en contra del obradorismo y no creo que pase. Ahora, lo triste es que no resista esta circunstancia, como señalas, Lucy, en función de la política interna de Morena. Eso sería triste porque debería de ser esto un caso de indignación ciudadana colectiva nacional total. A ver, en ese sentido, ¿tú crees que le genera algún costo, le esté generando hoy un costo a Morena el tener a un hombre envuelto en este huracán, en esta polémica, vínculos, nexos con la delincuencia organizada? Yo creo que sí, lo vamos a ver eventualmente algún día en las urnas, pero yo creo que no todavía está a flor de piel en toda la ciudadanía en el país, tal que Morena sienta el costo como para haberlo hecho hoy. Ya el desafuero. Entonces, eso sí me parece un problema de esta anestesia en la que la 4T tiene a mucha parte de la población. Porque al rato el desmarque no va a ser tan fácil, ¿eh? No. Al rato que caiga este hombre y que se pueda llevar a varios entre las patas, ¿qué van a hacer todos los que de manera, por acción o por omisión, de manera tácita o bien dicha, directa, encubrieron a Adán Augusto López, lo mantuvieron donde está? Mira, el costo para Morena depende de cuánta gente está bien informada de lo que está pasando, porque a lo mejor la mayoría de Adán Augusto López, sí, en Tabasco ahí algo pasó, otro caso de corrupción más, etcétera, etcétera. ¿Cuánta gente está realmente informada de la trascendencia y la importancia de este caso por el personaje que fue gobernador de un estado y luego fue secretario de Gobernación y luego fue uno de los precandidatos? Bueno, sí, de Morena, y cómo lo aproveche la oposición. Y esa es la otra. Oye, a la oposición. Yo creo que ahí la oposición ya no lo aprovechó. Si no lo aprovechó al día siguiente, estamos perdidos. Es diminuta. Estamos perdidos, ¿no? Gracias, Lucy. Gracias. Carlos, muchas gracias. Arturo, gracias, muchas gracias. Hasta mañana, Carlos, descanse. camaradas. Pásala muy bien.